El 7 de julio del 2021 se cumplieron 20 años del caso policial que acaparó las portadas de los diarios peruanos y que sorprendió al país por su terrible violencia. Aunque han pasado ya 2 décadas de este repudiable acto, aún hoy no deja de sorprendernos la brutalidad y la sangre fría con las que se realizó. Como se recuerda, esta tragedia ocurrió una fría tarde de julio en Lima. Ese día estaban los hermanos Sebastián y Alexandra Brenes en compañía de su madre, en la sala de la casa en Chacarilla, Surco, cuando de repente llegó a visitarlos Juan Clímaco Basombrío, un muchacho al que sus compañeros describieron como un chico callado, muy tímido y con muchos problemas psicológicos, probablemente a causa de la muerte de su padre hacía unos años antes. Cuentan los que lo conocían que luego de la muerte del padre se volvió más disocial que de costumbre. Se había vuelto un tanto violento a pesar de su retraída y pasiva actitud con la cual actuaba constantemente. Pero esa tarde de sábado en la casa de su amigo, nadie sabe lo que pasó por su cabeza para que actuara de esa manera tan cruel y alevosa. Primero, atacando a la chica de servicio de la casa, Ida Merino, golpeándola en la cabeza con un martillo. Después, al creer que había fallecido a causa de los golpes, se ensañó luego con la hermana de su amigo de colegio, Alexandra, de 16 años, quien recibió 44 golpes en la cabeza, los cuales acabaron con su vida. Asimismo, agredió a sus amigos Sebastián, hermano de la víctima, y Carlos Lescano. Clímaco Basombrío estaba en un estado incontrolable y solo pudieron detener su furia con ayuda del vigilante del barrio y 2 vecinos que se aproximaron a auxiliar al escuchar muchos ruidos en la casa de la calle Trinitarias en Chacarilla. El nombre completo de quien cometió este atroz asesinato es Juan Clímaco Basombrío Pendavis. El muchacho pertenecía a una familia de clase media y nació en Lima el 16 de febrero de 1982. Hijo de Juan Clímaco Basombrío y María del Carmen Pendavis. Clímaco era el único hijo varón del matrimonio, ya que tenía 2 hermanas. Desde muy pequeño desarrolló un especial afecto por su progenitor. Por esa razón, el fallecimiento de su padre cuando tenía solo 11 años dejó una enorme impresión en él. No está clara las circunstancias que rodearon la causa de la muerte de su padre. Algunos medios de comunicación sostuvieron que la causa de su muerte fue un paro cardíaco. Otros afirmaron que la causa de su muerte fue un accidente de tránsito, mientras que también se mencionó que su muerte se debió a un suicidio. Lo que sí está claro es que la versión del suicidio de su padre circuló en la escuela donde Clímaco estudiaba y como consecuencia el pequeño tuvo una terrible crisis depresiva, la cual originó que a muy temprana edad recibiera tratamiento psicológico. Según el psicólogo que lo atendió, el pequeño presentaba un fuerte cuadro de depresión, lo cual había generado un bajo rendimiento escolar, entre otros problemas. La mayoría de sus compañeros de clase lo recuerdan como un chico callado e introvertido. Debido a que la familia de Clímaco era muy religiosa, desde muy pequeño Clímaco fue miembro del grupo pastoral. Asimismo, era auxiliar de la catequesis en la preparación para la confirmación, como también acólito en los servicios religiosos. Además, llevaba ayuda a los niños pobres de la selva. Era tan cercano a los sacerdotes del Colegio Santa María Marianistas que estos le permitieron viajar a Roma para presenciar la beatificación del sacerdote fundador de la congregación marianista, Guillermo José Chaminade. Después de la muerte de su padre, Clímaco encontró en el capellán de la escuela, Eduardo Rodríguez, esa figura paterna que él necesitaba.
Por esa razón, cuando Rodríguez se enteró del atroz crimen que su discípulo había cometido, sufrió un infarto y tuvo que ser internado de emergencia. Poco tiempo después salió del hospital, pero padeció un severo cuadro de depresión, según la publicación del Diario de la República emitida el 13 de julio del 2001 y actualizada el 22 de mayo del 2019. El muchacho era alto, fornido y le gustaba mucho practicar remo, pero lo que llamaba mucho la atención de sus compañeros de clase era que era muy tímido con las chicas. Sus conocidos recuerdan nunca haberlo visto con una chica. Cuando, 4 años después de cometer este atroz crimen, fue entrevistado por la periodista Mariela Patriu, conductora del programa de televisión Detrás del Crimen, Juan Clímaco dijo estar convencido de que el día en que ocurrió el incidente fatal fue drogado con engaños para que actuara de ese modo. Sin mostrar arrepentimiento, insistió en esa versión, asegurando que nunca antes había consumido drogas. Dijo que las personas con quienes estuvo reunido esa trágica tarde, Sebastián Brenes, hermano de Alexandra, y Carlos Lescano, le dieron de beber abundante bebida gaseosa que habrían mezclado con cocaína. Después de eso no recuerdo muy bien lo que pasó. Se produjo un desbalance en mi organismo que yo no provoqué, indicó. No estoy loco, repitió. En efecto, los exámenes psiquiátricos a los que fue sometido durante el proceso judicial lo demostraron. Justamente por esa razón, los magistrados de la 16 Sala Penal de Reos en Cárcel rechazaron el pedido de imputabilidad planteado por la defensa y lo condenaron a 20 años de prisión el 16 de febrero del 2020. Durante todo el proceso judicial, Clímaco siempre estuvo tranquilo y no mostró expresión alguna en su rostro. La única vez que una cámara lo captó sonriendo fue durante el juicio oral, cuando respondía con sarcasmo e insolencia e ironía. Además, durante el examen psicopatológico al que fue sometido, Clímaco afirmó que la idea de suicidio se le pasó por la cabeza. Pensó que si intentaba golpear a los policías, ellos sacarían sus armas y le dispararían. Los profesionales hicieron el siguiente informe. Se evaluó a persona joven de tez blanca, tipo constitucional atlético, quien aparenta la edad que refiere. Se presenta a la entrevista vistiendo ropa deportiva acorde a la estación y sexo. Cuida su higiene y aseo personal. Se aprecia corte de cabello reciente, rapado. Usa un lenguaje coherente, finalista, manteniendo un ritmo y flujo adecuado. Usa jerga juvenil de clase media alta. Él manifiesta que su hermana le ha dicho que ya la fregó y que él lo tiene que arreglar solo, y que su madre le ha dicho lo mismo, que no transmite sentimientos, evidenciándose frialdad e indiferencia emocional respecto a los hechos materia de los que se les acusa. También se observa que ofrece una imagen de superioridad sobrevalorada de sí mismo. Manifiesta en sus actitudes, gestos y lenguaje denotando manipulación intelectual, tanto en la entrevista como en la aplicación de pruebas psicométricas. Actitud arrogante, altanera, por momentos desafiante, colabora parcialmente con la evaluación. En un reportaje que realizó la revista Caretas pocos días después del Clímaco aparece alojado en el sector de mantenimiento de la cárcel en espera de su juicio. La revista mencionó en dicho reporte que el joven fue protegido por un reo apodado El Taita, del pabellón 15. Este misterioso sujeto era nada menos que Miguel de Osma Beckenmeyer, quien había sido condenado por matar a su vecino Juan Zúcar Hampton en la Encantada de Villa. Osma Beckenmeyer, según el artículo de Caretas, tenía muchas influencias en el penal debido a su posición económica. Por esa razón, no era raro verlo almorzar diariamente con el alcalde
o planeando junto con las autoridades penitenciarias obras para mejorar los jardines de entrada al penal. En 1997, Miguel, conocido como Miguelón, se vio involucrado en un caso de asesinato. En aquella época Miguel vivía con su mujer, Claudia Sobero, en la urbanización limeña de La Encantada, cuando se encontró muerto a uno de sus vecinos, el surfista Juan Zúcar Hampton. Según la investigación policial, el vehículo que había abandonado el cuerpo sin vida de la víctima en las inmediaciones del Estadio de la Herradura fue identificado como el auto de Miguel Berkemeyer, tal como lo confirmó un testigo presencial. A pesar de que la prensa de ese entonces denunció un posible trato privilegiado, Miguel fue condenado a 12 años de cárcel. Antes de su ingreso en prisión, varios de sus vecinos y algunos expertos en psicología afirmaron que Miguel poseía una personalidad agresiva y conflictiva y que era diestro en el manejo de armas. Desde ese entonces, Miguel se dedicó a proteger a los reos de clase alta que ingresaban al penal. Pero Miguel Berkemeyer no fue el único que protegió a Clímaco. También se especuló que una reconocida institución educativa pagó cupos para la protección de Clímaco dentro de prisión. Afortunadamente, una de sus víctimas, la empleada del hogar Ida Merino, quien recibió 4 golpes en la cabeza, salvó su vida de milagro. La joven mujer fue prácticamente declarada clínicamente muerta por los médicos, quienes aseguraban que su cerebro presentaba daños irreversibles. Ida es recordada en su ciudad natal como la huerfanita de Sullana. Según sus vecinos, desde muy niña su vida estuvo marcada por el infortunio. Ida es la última de 7 hermanos y a los 9 años perdió a sus padres. Desde entonces fue criada por una tía abuela, lejos de sus hermanos mayores. Sus maestros afirman que Ida siempre fue una alumna sobresaliente y que obtenía muy buenas calificaciones. De ella se sabe que se casó con un hombre mayor y que en el 2014 se convirtió en madre por primera vez. Ella tuvo un parto muy complicado y riesgoso, ya que tuvo una crisis epiléptica como consecuencia de las secuelas del ataque que sufrió en manos de Clímaco Basombrío. En diferentes entrevistas que proporcionó a los medios de comunicación, Ida siempre afirmó haber logrado perdonar a Basombrío por el daño que le causó. Actualmente, ella vive humildemente con su familia y asegura no haber recibido el dinero que el Poder Judicial le impuso a Basombrío como reparación civil. Muchas cosas se han especulado hasta el día de hoy sobre cuáles fueron las razones que movieron a Clímaco Basombrío a cometer este despiadado acto. Una de esas especulaciones afirmaba que Clímaco estaba secretamente enamorado de Alexandra Brenes y que la asesinó por despecho al ver que la joven no le tomaba importancia. También Sebastián Brenes declaró a la revista Caretas que el móvil del crimen pudo ser la envidia, pues Sebastián afirmó que su familia siempre fue muy unida. Sin embargo, todas estas versiones fueron desestimadas por las autoridades a cargo de resolver este caso. Hoy en día, no sabemos a ciencia cierta si Clímaco Basombrío ha dejado la cárcel, pues ya se han cumplido los 20 años a los que fue condenado. Lo que sí podemos afirmar es que esa fatídica tarde de julio, una hermosa jovencita de origen costarricense, pero que vivía en el Perú desde que era prácticamente una bebé, perdió la vida y con ella sus sueños.